porque realmente me ponía muy nerviosa y la gente como mirando raro, como tú no sabes hacer eso. Como si te montaras en una máquina del tiempo donde sales de un lugar de los años 50 y aterrizas en el presente. Oigan, hola a todos, como ya vieron el título del video y en la miniatura, hoy vamos a estar hablando de esas cosas que yo nunca había hecho antes de llegar aquí a vivir a México, o que quizás sí la había hecho en otros lugares, como por ejemplo en Chile, que fue donde yo primero viví. Fue una experiencia bastante reducida, poco desarrollada. De estas cosas que vamos a hablar el día de hoy son cosas que yo realmente choqué con la realidad aquí en México y que las he ido aprendiendo aquí, y que en su mayoría eran cosas que yo jamás había hecho en Cuba. Aquí ando optimizando últimos detalles de arreglo, porque adivinen dónde voy, nada más y nada menos que ahí, ustedes ya seguro, los que ven mis videitos, voy al dentista. Ya, bueno, yo voy como unas 3 o 4 veces al mes. Entonces, bueno, hoy a lo largo del video vamos a estar hablando de esas cosas que yo he hecho aquí en México por primera vez, que me he chocado con la realidad de vivir en un país más desarrollado, en un país capitalista, que es completamente diferente, completamente distinta a lo que era mi realidad en Cuba antes de venir a vivir para acá. Mientras me arreglo, les voy a dejar un pequeño resumen, les voy a comentar cómo fue mi día de cumpleaños. Lo prometido es deuda, porque dejé algunas fotitos por aquí por las publicaciones de YouTube. Les dejé que iba a comentarles un poco, les iba a informar un poquito cómo fue ese día. La verdad fue un día muy bonito. Me pedí un pastelito de miel de un restaurante ruso que a mí me gusta mucho, que hay aquí en la Ciudad de México, y canté las mañanitas. Por supuesto no yo sola, porque yo estoy un poquito loca, pero no para tanto. Me piqué mi rebanadita de pastel y así fue como inicié este día de cumpleaños. La verdad, pasé muy bien. Me gustó mucho la iniciativa del pastelito. Pues cerca del mediodía fui a comer a un lugar muy bonito que a mí me gusta mucho. Es una ex hacienda que hay aquí en el sur de la ciudad, y pues ya uno ahí se arregló un poquillo y pues fui para allá. La verdad es que pasé casi toda la tarde allá. Menos mal que no planeé otra cosa, porque llovió todo el día. El 26 de mayo que más ha llovido en la historia. No paró de llover en toda la tarde, pero por suerte el lugar tiene terraza y también tiene zona de interior, así que estuvo muy buena la elección de ir a comer ahí. Me llamaron mis papás, me llamaron unas 2 o 3 amigas. La comida estuvo deliciosa, súper bonito todo, súper rico. Ya casi que antes de irme, bueno, pues las mañanitas con un pastelito de chocolate súper rico. Un señor de ahí del restaurante pues me tocó las mañanitas en un piano. En varios salones del restaurante tienen pianos porque rentan mucho para eventos. Es un lugar muy concurrido, la verdad, tradicional de aquí de la ciudad. Antes de salir de aquí de casa e irme a mi dentista, pero ustedes no se vayan, porque vamos a, aunque yo haga lo que yo haga, mi día es largo, pero ustedes lo van a ver aquí en pocos minutos. Vamos a comenzar. Les quiero comentar eso que para mí, bueno, por primera vez yo hice aquí en México, porque yo les he comentado en otros videos que yo viví un tiempo en Chile, pero realmente no estaba en condiciones ni laboralmente ni económicamente como para comprar nada en Chile, así que prácticamente la primera vez que yo pude comprarme ropa, zapatos y así fue aquí en México. Yo no conocía la mayoría de las marcas que ustedes conocen y que son muy comunes desde hace muchos años en muchos lugares del mundo, como Zara, H&M y Stradivarius, un montón de tiendas en las que venden ropa, zapatos, artículos del hogar y todo eso. Pues para mí todo eso fue nuevo aquí en México. En el tiempo que estuve en Chile no conocí algunas tiendas y así, pero ni siquiera sabía de su existencia. Eso fue algo que yo empecé a descubrir aquí en México. La verdad, el primer año fue impactante para mí. Estuve haciendo muchas cosas nuevas, a pesar de que yo tenía ya 24, 25 años cuando vine a vivir para acá. Muchísimas cosas, que lo vamos a estar hablando a lo largo del video, para mí fueron nuevas. Llevaba yo unos cuantos años de adulta y tal, pero son cosas que en Cuba nunca hice, que no es algo que uno hace por allá, que no se acostumbra
acostumbra por el sistema político e ideológico, económico y todo lo que quieras, pues es algo que nosotros los cubanos no lidiamos con eso, que aquí cualquier chico adolescente empieza como a lidiar con algunas cosas de esas, incluso de niños están acostumbrados a hacer muchas cosas porque lo ven de sus papás y así. Para mí no, para mí fue llegando aquí descubrir un montón de cosas y entre ellas pues eso, aprender a escoger qué comprarme, qué zapatos, precios, ropas, el choque ese con el consumo, con la realidad de tener muchas opciones y de no saber dónde compro, será que aquí me queda mejor la ropa, aquí no tenía ni idea, un desconocimiento total. Mi infancia y mi adolescencia en Cuba prácticamente fue con ropa mandada a hacer, con ropa casera que hacía las costureras en mi pueblo. Algunas personas me llevaban alguna ropa de regalo, se compraban algunas cosas muy simples en tiendas que no son de marcas reconocidas ni de nada. Estuve un poquito más adulta, pues ya conocí algunas tiendas por allá. Recuerdo cuando estaba así como bien jovencitilla, 18, 19 años, sí hay Massimo Dutti y como algunas tiendas en La Habana, pero esos son tiendas y lugares muy poco accesible para la mayoría de los cubanos, principalmente por lo económico, que ningún salario da para adquirir ninguna ropa a ese precio. Imagínense que ya Massimo Dutti y estas tiendas Adidas, Nike y todo eso de zapatos son relativamente caras para el mundo real, para los salarios dignos. Imagínense para Cuba, entonces era algo que no estaba en mi cotidianidad. Siempre la ropa y los zapatos, la mayoría eran donadas o recicladas, o prestadas o heredadas de hermanos, de primas y así. Llegando aquí a México tuve que aprender eso, a dónde comprar, qué ropa me venía, qué ropa no me venía bien, qué me quedaba, qué costos podía pagar, qué no. Entonces para mí fue todo un descubrimiento en aprender a comprar. Amigos, y por muy loco y descabellado que les parezca, yo nunca en mi vida había hecho un supermercado. Cuando un cubano dice agradezco y estar acá y esto y lo otro, ustedes créanle. Todo eso del súper y de comprar y de escoger y esta fruta y esto y esta carne y pedir y este pescado, todo eso fue completamente nuevo para mí. En Chile tuve la oportunidad de ir a hacer supermercados y así, pero como ya les contaba, yo allá apenas trabajé muy poco tiempo y no hice una vida de años, ¿no? Como para aprender esta dinámica, aunque debo confesarle que las primeras veces que fui a comprar a un súper fue un shock porque nunca había visto tantas cosas juntas en un mismo lugar. En Cuba uno tiene que buscar las cosas en diferentes lugares y diferentes precios y todo, y es una locura. Por mucho que yo les explique aquí cómo es que uno se abastece en Cuba de mercado y así y de cosas de necesidades básicas, ustedes no entenderían si no lo viven, se los juro. Vean los videos de la novia de Luisito Comunica y de todas estas personas extranjeras que van a Cuba y hacen vlogs, y de otros youtubers cubanos que viven allá, de cómo es hacer mercado en Cuba. Es como ir a una guerra. Es un choque, la verdad, bastante fuerte cuando uno sale la primera vez de Cuba, y ya aquí en México, donde ya he hecho más vida, donde llevo años, fue todo una aventura. Las primeras veces yo compraba pura bobería, no les miento, así que yo no tenía idea ni qué carne era mejor, ni no, para mí, o sea, en Cuba la carne es la que puedes comprar, no existe ningún tipo de carne, ni elige esta para tal cosa, eso de saber qué corte de carne de res o de no sé qué, eso no existe. En primera no hay carne de res. Para no desviarme del tema, es muy difícil ese choque de aprender a comprar y hacer principalmente mercado. Fue, bueno, primeras veces así de que ya yo diga aprendí a hacer mercado fue aquí en México. Me fijo en los precios, en la calidad de las cosas, busco opciones, etcétera, 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 que ya ustedes saben, mucha gente nace con eso en su vida, desde pequeños van con sus papás, con su familia a hacer mercado, pero yo la verdad es que si tengo que describir cómo es salir de Cuba y llegar a otro país y empezar de cero, para mí es volver a nacer. Para muchos migrantes, salir de su país y llegar a otro y empezar de cero es difícil, es complicado porque tienes que hacerte una vida en un lugar nuevo y todo lo que eso implica. Pero para nosotros los cubanos es 3 veces más difícil, porque aparte de dejar nuestras raíces, nuestra familia, nuestra casa, todo eso,
es aprender a hacer todo. Es como los niños que gatear, caminar, correr. Para nosotros es así porque hay un montón de cosas que vamos a estar hablando a lo largo de este video que nunca hemos hecho y que no sabemos hacer. Y aparte de todo el estrés que conlleva migrar, tenemos que aprender, y aprender a veces no con tan buenas formas, porque a veces uno pide ayuda y todo. Yo me acordaba los primeros años yo pidiendo ayuda en varios lugares y la gente como mirando raro, como tú no sabes hacer eso. Se te ve que tiene como unos 20 y tantos años y no sabes. No, amigos, cuando sales de Cuba no sabes hacer muchas cosas. Todavía ando con un poquito de tiempo. Aquí están las dos atrás de mí, mis perrijas. Todavía ando con un poquito de tiempo, así que me da tiempo a grabar un poquito más aquí. Oigan, otra cosa que yo nunca había tenido en mi vida y que lo logré como 1 año y medio, a lo mejor un poquito más, no recuerdo bien. Después que había llegado aquí a México por primera vez, estaba como más estable con trabajo, fue abrirme una cuenta de banco. Yo nunca había tenido una cuenta de banco. El salario como yo cobraba en Cuba, mi trabajo era en el mismo lugar, y cuando llegaba el día del cobro yo iba como a la parte de economía, así se llamaba. Me daban mi salario como en un sobre, firmaba un recibo. Así era la manera en la que yo cobraba. Hace muy poquito tiempo, 3-4 años, es que llegó un poco el sistema de pagar con tarjeta en Cuba. Todos los establecimientos no tienen manera de cobrarte con tarjeta y todo el mundo no tiene tarjeta para pagar. Lo que más se ocupa en Cuba para pagar es el efectivo. Sigue siendo así, peso cubano o dólares americanos o euros o lo que la persona logre tener. No porque paguen en esa moneda, sino porque le manden o lo que sea. Entonces, si ustedes van a ir a Cuba, mejor es llevar efectivo, porque lo de pagar con tarjeta es un lío. Se puede, yo cuando voy puedo pagar. He ocupado BBVA y he ocupado Santander para pagar en Cuba y sí se puede pagar bien, mientras que tu tarjeta no sea de origen estadounidense. Sí pasan las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, pero yo diría que más las de débito, porque yo desde aquí iba a veces comprar comida a mi mamá y no podía pagar con la tarjeta de crédito, no me lo permitían, entonces siempre tenía que hacer con tarjeta de débito. Yo no sé si todo el mundo tuvo la misma experiencia, pero bueno, algo que por primera vez yo hice como a los 25 años, casi 26, por primera vez fue abrirme una cuenta de banco, porque ya aquí cuando ya empecé pues a recibir salarios y tener que facturar y todo ese lío, yo no tenía dónde me depositaran el dinero. No les puedo explicar lo que es para nosotros los cubanos ese reto de abrir una cuenta de banco por primera vez, eso sin contar pagar con tarjeta, sacar dinero, pero bueno, ya eso en unos minutos más les voy a estar hablando de eso. Es todo un reto, es algo nuevo que puede que la persona salga de Cuba con 30 años, con 40 años por primera vez y nunca haya tenido una tarjeta. Eso es muy común, que las personas no sepan cómo manejarse de manera electrónica, también con los bancos y todo eso. En Cuba existen los bancos, por supuesto, pero la mayoría de la gente no tiene cuentas en bancos. Mis papás tenían una cuenta de banco y la usaban para ahorrar para cosas muy específicas. Cuando lograban tener 10,000 pesos cubanos, que en su momento 10,000 pesos cubanos, háganse cuenta que es ahora lo que sería, no sé, 100,000, 200,000 pesos para un mexicano aquí. Pues sí, en su momento cuando ella era niña y adolescente, tener 10,000 pesos cubanos en una cuenta en Cuba era tener un dinero, digamos, considerable para casos de emergencia, o juntar para fiestas de 15 años, o para nacimiento de un hijo, o para la boda de tu hija, algo así muy específico se usaba, pero normalmente, por lo menos en mi familia, se dejaba para temas de salud, de tener a alguien en un hospital y tener que comprar comida, ocupar ese dinero para cosas de salud era como la prioridad. Pero sí, por primera vez aquí en México yo me hice mi primera cuenta de banco y fue todo un reto. Les cuento que ya pasaron 2 horas de que nos vimos. Yo sé que para ustedes son unos segundos, pero ya pasaron 2 horas. Fui al dentista. El lío es que tengo una muela al lado de la otra, una de las dos está muy grave. La doctora me dijo, para estar segura, mejor que el endodoxista la revise las dos, para no tener que estar con las dudas, pues. Entonces, bueno, continuamos. Estábamos hablando de lo del tema de las tarjetas y los bancos y así. Otra cosa que yo nunca hice antes de vivir aquí en México fue pagar con tarjeta, ni tener tampoco una app en mi teléfono que fuera del banco, mucho menos hacer transferencias ni nada de eso. Para mí todas esas cosas fueron cosas nuevas, desconocidas completamente. Empezar de cero, aprender a hacer, por supuesto, todo eso, aprender a investigar cómo puedes pagar desde tu app,
cómo puedes transferir. Estoy como tratando de relajarme un poco porque estoy hablando como muy tensa. No sé, como que estoy hablando de este tema demasiado en serio y ya eso pasó hace mucho tiempo. Ya no tengo que tomármelo tan en serio porque fue algo muy estresante en su momento, porque es como si te montaras en una máquina del tiempo donde sales de un lugar de los años 50 y aterrizas en el presente. Entonces es la misma sensación, ¿no? Llegas a un nuevo país donde ya el mundo evolucionó 40, 50 años más adelante, es una gran diferencia, y tú pues te enfrentas con todas esas cosas nuevas, principalmente tecnológicas, y que tienes que aprender a lidiar con ellas porque ya van a formar parte, no de a lo mejor una vez al mes o cada un tiempo, sino que forman parte de tu día a día. Cuando quería pagar con la tarjeta me ponía súper nerviosa, me costó memorizar el PIN y todo eso. Para mí fue fácil porque, no sé, eso no batallé con eso. Pero en el cuestión de los cajeros, de sacar dinero de un cajero, ya ahora mismo lo que necesito es que ir más al cajero, pero realmente los 2 primeros años yo metí esa tarjeta y yo sentía que la tarjeta se iba a desaparecer, no coordinaba. Fue sí me costó acostumbrarme a leer bien, marcar, como que lo quería hacer todo muy apurada y entonces pues terminaba como haciendo las cosas mal y no lograba como sacar el dinero, me hacía bolas porque realmente me ponía muy nerviosa, no sabía hacerlo, pero bueno, ya no es el caso, así que ahora mismo voy a buscar porque necesito sacar algo de efectivo. También quiero pasar al supermercado porque hay unas 3 o 4 cosas que se me acabaron en casa, así que voy a aprovechar. Del dentista me moví a un lugar que tiene varias cosas donde siento que voy a poder resolver 3 o 4 cosas en el mismo lugar y que queda relativamente cerca de mi casa porque ya de aquí me voy a casita. Continuamos, no vamos a perder tiempo. Vamos a ver si no me regañan porque ando con el coso este que normalmente cada vez que entro a un supermercado con este estabilizador, pues ahí están los guardias. ¿Qué es eso? No lo puedes usar aquí, no puedes grabar. Así que probablemente ahorita alguien me diga algo que voy a aprovechar mientras pueda. Algo que yo disfrutaba muchísimo al principio que llegué aquí a vivir a México era venir al supermercado. Porque claro, como había tantas cosas y para mí era nuevo, porque yo en Cuba nunca había tenido un mercado donde hubiesen tantas cosas, para mí era algo espectacular. Y ahora me da una pereza. Vengo cuando ya pues a veces pido a domicilio y tal, pero a veces pues necesito y se me hace camino como hoy por ejemplo y paso y compro. Pero antes lo disfrutaba mucho más porque era lo que no tenía. Ahora que está aquí al alcance de la mano, por eso hay que valorarlo. Si ustedes viven en un país donde puedan ir a un supermercado bien abastecido y donde no haya, y no a uno, a cientos, que hayan muchas ofertas y muchas opciones, pues valórenlo porque eso en Cuba no existe. Yo recuerdo que en Chile, en el área de las carnes, así como esta, bueno, no tanto en las empaquetadas, sino en las que tú debes pedir el corte y tal. Aquí adelante, en carnicería, pues en Chile la primera vez, allá atrás en carnicería. Aquí en México no, normalmente uno puede pedir qué cantidad de kilos y así, el corte que uno quiere, pero en Chile no. En Chile había que tomar un turno, como un número, y ahí entonces que saliera tu número en la pantallita, pues entonces tú pedías qué carne querías y todo eso. Entonces las primeras veces yo pasé unas penas porque yo no sabía que había que tomar un turno, ¿no? Un número. Yo creo que aquí también me ha tocado en algunos supermercados. Yo creo que en los selectos como Chedraui o no recuerdo. Cuando llegaba mi momento me pedían mi ticket, mi turno, mi número y yo no lo tenía porque no sabía. Esas son las cosas, los choques, los golpes del capitalismo en el mundo real. Bueno, varias veces hice el oso también con esto, de agarrar esto para el pan y así, pues no lo sabía y ahí me tenías a mí agarrando el pan. De eso hace mucho tiempo, amigos, pero sí lo pasé y sí lo viví, de no saber. Pues en Cuba tú llegas a las panaderías y pides el pan y ya, pero no está así de esta manera, de tan disponible que tú lo puedes tomar y ya. La falta de costumbre. Voy a agarrar aquí, voy a buscar, ya llevo uno ahí artesano de este,
pero se me antojaba como un pancito, necesitaba un champucito y una cremita para el cabello, pero voy a ver si llevo uno de estos pancitos que son así, estos económicos. Estos de aquí son súper ricos y recién horneados, así que voy a llevar. Miren qué lindo, ay, los voy a romper. Pues mañana veré a unas amigas para tomar cafecito y llevo estos de chocolate, Oreo y fresa. Como algunos saben, hace poquito fue mi cumple, encontré estos, se ven bastante ricos y los voy a llevar mañana para mi tarde de cafecito con mis amiguitas. Otra cosa que para mí fue completamente nuevo y que yo decía, ¿cómo hago esto? Bueno, pues era pedir delivery. En Cuba uno no puede pedir deliveries, o sea, no se usa eso, por lo menos el tiempo que yo vivía allá, no había ningunos lugares que uno pudiera instalar una app ya fuera de comida o de cualquier otro tipo de servicio y que te lo trajeran a tu casa. Si eso pasa hoy día, no sé, 2025, yo no lo sé porque ya yo no vivo allá hace más de 11 años entre mis viajes antes de venir a México y todo, ya es como más de 12 años que yo no vivo en la isla y yo no lo sé, nunca he escuchado a nadie que me diga que pide comida por delivery, pero a lo mejor ya eso está actualizado, por lo menos hay algunos lugares en La Habana, que es la capital, pero hasta donde yo viví y cada vez que voy, como también voy al campo y todo a ver a mi familia, pues no me toca hacer eso. Pero aquí en México la cosa es distinta. Fue una cosa nueva para mí instalar la app, aprender a pedir y cómo era ese lío de, bueno, de pagar con mi tarjeta y que pudiera descontarme y todo eso, todo ese lío ya es algo que yo domino hoy por hoy, pero también es algo nuevo que yo aprendí a hacer aquí en México. Nunca lo había hecho en mi vida. Otra cosa que yo nunca había hecho era comprar en sitios web. A ver, los sitios web como es Amazon, Mercado Libre y así, yo nunca había comprado nada por internet. A esos sitios web me refiero, ¿no? Ya de pedir delivery, pues bueno, eso estaba dominado. Ya para entrar y comprar cosas, artículos ya más grandes o ropa o algo así, o principalmente, yo no soy de comprar mucho en páginas, no sé si es también por la costumbre esa de que uno no tiene esa costumbre de Cuba y tal. No sé, yo encuentro que es un poco complejo porque principalmente si uno compra como ropa o algo así, pues uno quiere probársela, no sé, no soy tan fan. Yo sé que hay muchísimas personas que prácticamente su vida giran en torno a eso, que les lleguen las cosas a la casa, cuando es algo muy específico, sobre todo cuando voy a llevar a Cuba, porque Mercado Libre es un poco más económico para algunas cosas que voy a llevar a Cuba y también no le quiero dedicar a veces tanto tiempo a eso porque estoy abrumada antes de viajar y estoy haciendo muchas cosas y prefiero que me llegue a la casa. Eso fue otro choque con la realidad. Yo no sé cuánto hace que existen estos sitios web como Amazon, Mercado Libre y así. No sé qué tan novedoso será eso, pero bueno, en Cuba eso no existe para nada. De hecho, yo creo que esas páginas están bloqueadas. Temu y Shein y todo eso, entonces la gente lo que hace es pagárselo a otras personas y llegan como por un tercer país, una cosa así. Pero bueno, de eso no se trata el video, pero a lo que yo me refiero es que eso fue algo nuevo para mí y que yo tuve que aprender a hacer aquí en México. Bueno, otra cosa que también fue nueva para mí fue comprarme efectos electrodomésticos. Pues la primera vez que yo compré así una tele, una lavadora, un microondas, todo eso fue aquí en México. Ya había tenido por una temporada fue un colchón y un ventilador, eso en Cuba, porque yo me fui de Cuba muy pequeña, nada más tenía 24 años, entonces fue como, yo creo que fue lo único que alcancé a comprar por allá. Comprar por allá efectos electrodomésticos es bastante difícil, pero bueno, yo tenía un salario relativamente bien y pues me permití en algún momento comprar un colchón nuevo y comprar un ventilador. Las otras cosas eran como prestadas, creo que como un comedorcito, una refri y así, fue como algo prestado que tuve un tiempo. Pero bueno, la primera vez así que yo para mi casa, microondas, camas, lavadora, tele y todo eso fue aquí. Nunca había usado eso de, bueno, pues pagar a meses sin intereses, organizarme, ¿no? Para poder comprar algo que sea un poco más costoso. Los que me estén viendo de otros países que tengan estas facilidades de pago, valórenlo muchísimo, porque en Cuba es imposible, ninguna tienda, ninguna, hoy 2025, no existe de darle facilidades de pago a las personas, y alguna gente que me esté viendo podrá decir, bueno,
que bueno, porque aquí el consumo y lo que quieras, pero no, amigos, aquello se va al extremo. Está bien que tú no cambies cada 2-3 años una refri porque es muy costosa, y quien lo haga y puede, ok, pero allí no, allí se va al otro lado. Allí es el extremo de que una nevera probablemente fue de tu bisabuela, luego de tu abuela, y son cosas muy muy viejas y ya están descontinuadas y no funcionan correctamente. Pues eso fue algo que yo hice aquí en México por primera vez hace ya años, comprarme mis primeros efectos electrodomésticos, y yo me sentía muy feliz de la vida porque tenía esas cosas por primera vez propia y no eran heredadas o arregladas que ya luego los ventiladores se están cayendo allá, así que fue algo nuevo. Y ustedes pensarán que es una tontera y qué sé yo, pero ustedes no saben lo contenta que yo me puse la primera vez que me pude comprar mis propias sábanas y toallas. Sí, a lo mejor para ustedes lo están pensando y dicen, ay, sábanas y toallas, pero ¿qué es eso? No, eso en Cuba es una cosa que puede estar ahí años y años y años y no son renovadas. Yo particularmente tengo un trauma con eso, que todos los años a mí me gusta comprar 2 toallas grandes buenas, que duren, ricas, de esas que cuando sales del baño te abracen y que tú te sientas arropada y apapachada dentro de tus toallas. Y la ropa de cama ni se diga, cada vez que puedo compro un juego porque yo digo, tengo varias para cambiar, tengo de colores que me gustan. No, amigos, en Cuba feitas, una mala calidad horrible. A veces las sábanas se compraban y se despintaban todas en la lavadora la primera vez que la lavabas, súper mala calidad, y eso sin contar que después de 1 o 2 años ya estaban todas rajadas y rotas porque no eran buenas. Y las toallas, unas toallas pequeñas que cuando te secas así como que no te seca bien, chiquitas, incómodas, no sé, son comodidades que a lo mejor para ustedes que me están viendo quizás de otros países o no lo sé, son cosas que a lo mejor pues cada quien, pero cuando uno viene como de un lugar así donde valora ese tipo de cosas como tener una toalla de buena calidad, una ropa de cama cómoda y eso, pues por lo menos yo sí lo valoro muchísimo. Es algo que a mí me gusta y que creo que te ayudan a que tu vida sea todos los días un poquito más llevadera, más confortable. Ustedes no se imaginan lo que fue el oso de las primeras veces que tuve que hacer facturar aquí en México. Yo me imagino que en varios lugares del mundo es algo muy cotidiano. Si no estás en un trabajo por nómina y estás de freelance o por contrato o lo que sea, son cosas que se debe hacer, e incluso tú puedes facturar tus tickets y tus compras personales, desde un café hasta mercado o cualquier cosa para tu casa. Entonces todas esas cosas se pueden facturar en el mundo real. Yo nunca había hecho en mi vida una factura, pues fue algo que trabajando en producción de cine tuve que aprender prácticamente el mismo año que llegué aquí. Fue algo nuevo para mí que tuve que aprender a hacer, es parte de tu cotidianidad, de tu día a día, y pues hay que aprender a facturar las cosas. Yo nunca había hecho una factura en mi vida y por primera vez la hice aquí en México. La primera vez que viajé aquí entre estados, entre regiones, en avión, fue aquí en México. Yo lo hice una vez en Cuba, no me acuerdo en qué año, a lo mejor unos 2-3 años antes de salir del país, quizás en el 2011. Tomé un vuelo para regresar. Fui a Camagüey, a la provincia de Camagüey, o si lo quieren llamar aquí a la versión mexicana, al estado de Camagüey en Cuba, que es, bueno, es otra ciudad. Fui en un coche rentado, en un coche particular normal rentado. La regresada sí queríamos hacer como el viaje más corto, y ahí sí fuimos al aeropuerto, o sea, compramos un boleto de avión, yo y otra amiga. Creo que nos tocó un avión enorme que parece que venía de Canadá y estaba haciendo escala o algo así. Y bueno, esa fue la primera vez viajé en avión dentro de Cuba, pero no es algo que se suele hacer mucho, es bastante poco frecuente. Después de eso no lo hice nunca más, pero aquí sí es como relativamente normal, por lo menos si puedes comprarte pasajes, aunque ya ahora en el 2025 los pasajes de camiones están casi al mismo costo que los pasajes de aviones, porque sí han subido bastante de precio los pasajes de camión. Pero bueno, siempre hay promociones y esas cosas. No era algo así de costumbre decir voy a ir a otro estado, a otro lugar y pues tomar un vuelo y viajar. Eso también fue algo nuevo para mí, que la gente aquí, ver a las personas sobre todo con tanta facilidad para poder ir a otro estado a visitar a su familiar y hacerlo en avión. Pues eso también fue nuevo. Me compré un chocolatito caliente porque el día está como nublado. Estos últimos días aquí en la ciudad ha llovido muchísimo y ahora como ya es la tardecita está un poquito como fresco.
No está frío, pero está fresco. Y voy a conseguir lo que me falta ya, porque ya se hizo bastante tardecito y ya casi me voy a casita. Ya conseguí todo, solo me faltan unas servitoallas que espero encontrarlas, porque ya estuve en la parte del papel de baño y todo eso y no las encuentro. Voy a ir a echar otro ojito y a buscarlas, y yo espero que les haya gustado mucho este videito. Así que yo voy a despedir de aquí, nos vemos en una próxima aventura, así que bye bye, se les quiere.